Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática. Hoy presentamos Carta a los Hebreos. Cristo vio el terrible peligro del hombre y determinó salvarlo por medio de su propio sacrificio. Para cumplir su propósito de amor por la raza caída, se hizo hueso de nuestros huesos, se hizo hueso de nuestros huesos, y carne de nuestra carne, y carne de nuestra carne. Jesus is coming soon. Maranatha. Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el divino Hijo de Dios hecho un poco menor que los ángeles. Y la pregunta para meditar es: ¿cómo es que podemos despreciar una salvación tan grande? Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, el divino Hijo de Dios hecho un poco menor que los ángeles, hemos de tener en cuenta que Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. La tierra había de ser poblada con individuos un poco menor a los ángeles. La tierra había de ser poblada con individuos un poco menor a los ángeles, pero debía probarse su obediencia, pues Dios no había de permitir que el mundo se llenara de personas que menospreciaran su ley. No había de permitir que el mundo se llenara de personas que menospreciaran su ley. Por tal motivo, Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrega se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaba de la triste elección del conocimiento del mal. y es así entonces como entendemos que No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. y fue así como de esta manera Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al Padre y a la Madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres dominaba el mundo. Pero el Hijo de Dios propuso que vendría a esta tierra para pagar la pena del pecado, y así no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. de esta manera fue como el divino Hijo de Dios vio el terrible peligro del hombre Y determinó salvarlo por medio de su propio sacrificio. Para cumplir su propósito de amor por la raza caída, se hizo hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Oh, qué amor, qué inmensurable amor el que manifestó el divino Hijo de Dios al codescender de su naturaleza divina a una naturaleza un poco inferior a la de los ángeles, a fin de rescatar una raza perdida. Y es que era únicamente de esta manera como el divino Hijo de Dios podía desmentir las pretensiones del usurpador de Adán. Veamos la siguiente cita. Como hijo de hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana, Y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. el dominio que Adán había perdido por causa del pecado, Sería recuperado. Por tal motivo fue así como Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y apreciación. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales.
a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. Wow, de esta manera es como vamos respondiendo a la pregunta que está en desarrollo y vamos comprendiendo cómo es que el usurpador del hombre logra poner afectos terrenales a los habitantes de este mundo caído para que desprecien una salvación tan grande manifestada por el divino Hijo de Dios. Hagamos presentes, queridos amigos y hermanos, que puesto que Satanás ha perdido el cielo, está resuelto en hacer también participar a otros de su condenación. La pregunta es, ¿de qué parte deseas estar? Pregunta para meditar, ya que no se puede conferir al hombre un don mayor que el que está comprendido en Cristo. Un descuido en aferrarse del inapreciable tesoro de la salvación significa la ruina eterna del alma. El peligro de la indiferencia ante Dios y del descuido de su don se miden por la grandeza de la salvación. Dios ha llevado al máximo su poder todopoderoso. Los recursos del amor infinito han quedado exhaustos, ideando y ejecutando el plan de la redención del hombre. Dios ha revelado su carácter en la bondad, misericordia, compasión y el amor manifestados para salvar a una raza de rebeldes culpables. Y la pregunta del millón es, ¿qué podría hacerse que no haya sido hecho en las provisiones del plan de salvación? Si el pecador permanece indiferente a las manifestaciones de la bondad de Dios, si descuida una salvación tan grande, rechaza las insinuaciones de la misericordia divina, ¿qué se puede hacer para tocar su corazón endurecido? Ya que el plan de la redención responde a cada emergencia y a cada necesidad del alma. Si fuera deficiente en alguna forma, el pecador podría hallar excusa, pero el Dios infinito conocía cada necesidad humana y ha hecho amplia provisión para suplirla. ¿Qué pues podrá decir el pecador en el gran día del juicio final? ¿Qué pues podrá decir el pecador en el gran día del juicio final? Nada, ya que aquellos que rechazan el don de la vida no tendrán excusa. ¿Y por qué? Porque actualmente vivimos en un tiempo cuando el símbolo ha encontrado su realidad en la ofrenda de Cristo por los pecados del mundo. Estamos viviendo en un día de luz abundante y sin embargo cuán pocos se benefician con la grandiosa e importante verdad de que Cristo ha realizado un amplio sacrificio para todos. En la ofrenda que Cristo hizo de sí mismo, satisfizo toda la justicia requerida. ¿Y cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Aquellos que rechazan el don de la vida no tendrán excusa. Aquellos que rechazan el don de la vida no tendrán excusa. ¿Qué importancia, qué magnitud da al tema de la redención el hecho de que aquel que ha emprendido la salvación del hombre sea el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su persona? Por lo tanto, ¿cómo puede considerar el cielo a los que descuidan una salvación tan grande, efectuada para el hombre a un costo tan infinito? Descuidar aferrarse de las ricas bendiciones celestiales es rehusar, anular aquel que era igual con el Padre, el único que podía salvar al hombre caído. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, necesitáis estudiar, contemplar estos grandes temas para no caer en la indiferencia y endureceros hasta no ceder a las condiciones del maravilloso plan de salvación y ser demasiado orgullosos para humillaros al comprender nuestra propia condición caída. El Señor ordena a los niños y a los jóvenes que busquen la verdad como tesoro escondido y que sean atraídos y fascinados por aquello que une lo humano con lo divino. Bien puede preguntar el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos decirle a los jóvenes o a los de edad madura, no tenéis nada que hacer en esta gran obra. Pedimos un esfuerzo constante. Debéis ser diligentes para asegurar vuestra vocación y elección. La redención humana es un tema que bien puede exigir hasta el máximo el ejercicio de las facultades mentales, ya que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles y le otorgó atributos que si se usan debidamente lo harán una bendición para el mundo y harán que glorifique al dador. Pero aunque hecho a la imagen de Dios, el hombre, por su intemperancia, ha violado los principios y la ley de Dios en su naturaleza física. La intemperancia de cualquier tipo entorpece los órganos perceptivos y debilita tanto el poder del cerebro y los nervios que no se aprecian las cosas eternas, sino que se les coloca sobre el mismo nivel que las comunes. Las facultades superiores de la mente, ideadas para propósitos elevados, son puestas en cautiverio de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque existe una gran compatibilidad entre lo físico y lo moral. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, existe el peligro de que perdamos mucho en nuestra experiencia espiritual porque pasamos por alto las palabras que Dios nos dirige. Él habla a un corazón y a otro,
y ellos oyen estas palabras y luego las consideran como cosas comunes y no impresionan la mente. Dios quiere que las palabras hallen cabida en cada corazón. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí se nos presenta la importancia de nuestras palabras. Dios quiere que nos comuniquemos, tengamos llena la tesorería del corazón, llena de las preciosas palabras de las Escrituras, compartámoslas. Es el precioso mensaje de Dios para otros. Es el precioso mensaje de Dios para otros. Amén, gloria a Dios. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, y aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor, y es la de que el corazón que sea un recipiente del amor de Cristo y abrigue la esperanza de ser hecho a su semejanza, cuando lo vea tal como Él es, será purificado de la envidia, el orgullo, la malicia, el engaño, la contienda y el delito. La religión de Cristo refina y dignifica a quien la posee, sean cuales sean sus relaciones o el momento en que se encuentre su vida. Los hombres que llegan a ser cristianos ilustrados se levantan por encima del nivel de su antiguo carácter con una fuerza moral y mental mayor. Por los méritos del Salvador, los que cayeron y se degradaron en el pecado y el crimen pueden ser exaltados a una posición semejante a la de los ángeles, aunque un poco inferior. ya que El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. No obstante, cuando sea purificado y trasladado a las cortes celestiales, tendrá aún más privilegios que los ángeles. por tal motivo, queridos amigos y hermanos, Todo lo que necesitan sus hermanos y hermanas, todo lo que cada uno de nosotros necesita, es vivir una humilde vida cristiana para revelar mediante el carácter la fortaleza recibida de Jesucristo, gracias a nuestra unión con Él. Gracias a nuestra unión con Él. amén. Dios les bendiga rica y poderosamente, queridos amigos y hermanos, y que la unión y relación con la persona divina humana del Hijo de Dios les fortalezca grandemente para que en esta nueva semana en sus vidas se revele el carácter manso y humilde de nuestro Salvador. Un feliz y gozoso santo sábado y una bendecida y productiva semana de la mano del Señor. Nos vemos en un próximo programa. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios.